Bienvenidas y bienvenidos a la presentación internacional del libro El nuevo sistema de justicia laboral en México, autoría del magistrado Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal. A quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom, les agradecemos muchísimo su interés. Asimismo, a las personas que nos acompañan en la transmisión en redes sociales, gracias por acompañarnos y gracias por replicar esta información. A continuación, con la finalidad de llevar a cabo la moderación de la mesa que nos ocupa, tengo el honor de presentar a la magistrada Aurora de la Cueva Leu. Ella ingresó en la carrera judicial en 1991. Es especialista del orden social de la jurisdicción destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el 2005. Actualmente es la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha estado destinada la práctica totalidad de su carrera judicial en el ámbito de la jurisdicción social, pasando por los juzgados de Barcelona y Madrid y por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos. Posteriormente, ocupó el puesto de inspectora delegada y coordinadora de la jurisdicción social en la inspección del CGPJ. Ha impartido diferentes conferencias en materias relacionadas con el orden social de la jurisdicción. Magistrada, es un honor contar con su participación. Tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes a todos desde España, desde Madrid. En primer lugar, quería agradecer al Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo General del Poder Judicial Español y en especial al vocal del Consejo General del Poder Judicial, don Juan Martínez Moya, que está también conectado en este momento, la oportunidad que me han ofrecido para presentar esta obra, El nuevo sistema de justicia laboral en México, cuyo autor es el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, consejero de la Judicatura Federal, al que acompañan en esta mesa de presentación los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Patricio Pazmiño Freire y don Eugenio Raúl Zaffaroni. La presentación de este libro tiene para mí un doble interés, no solo por un lado la importancia, como veremos a continuación, del libro que ahora se presenta, sino también por el especial vínculo familiar que me une a la Ciudad de México. Quería comenzar esta presentación haciendo una breve referencia profesional, aunque me imagino que todos los que están conectados sabrán más o menos la trayectoria profesional de los componentes de la mesa. Comenzando por el autor del libro, el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene la especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. También tiene la especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Española de Salamanca, es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, es doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha servido distintos puestos, así ha sido juez de distrito en diversas ciudades del país, ha sido magistrado también de circuito, visitador judicial del Consejo de la Judicatura Federal y titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente, como ya he indicado, es consejero de la Judicatura Federal. En el ámbito académico hay que indicar que tiene una trayectoria excelente, como todos los componentes de esta mesa. Ha sido profesor en el Instituto de la Judicatura Federal, expositor en diversas casas de cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor de diversas universidades del país, ponente en diversos foros académicos y ha colaborado en numerosos artículos y es autor de más de 10 ensayos y libros publicados en diversas plataformas electrónicas. Ha sido distinguido también por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia como ejemplo de sentencias que salvaguardan y protegen los derechos humanos, así como sentencias que incorporan también la perspectiva de género. De otro lado, el juez que nos acompaña también, Eugenio Raúl Zaffaroni, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2016-2022. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral y abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ha desempeñado diversos cargos como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Durante más de 2 décadas se ha dedicado a la judicatura. Además, ha ejercido como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Redacción
de la Convención Constituyente y ha sido director general del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas y ha publicado más de 25 obras. Ha recibido doctorados honoris causa en 31 universidades latinoamericanas y múltiples distinciones por sus contribuciones al mundo del derecho. De otro lado, Patricio Pazmiño Freire, natural de Ecuador, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elegido en la Corte Constitucional de la República de Ecuador, fue presidente, de igual forma fue presidente del Tribunal Constitucional y director nacional de Consultoría Legal en la Procuraduría General del Estado. Desempeñó como docente de Derechos Económicos y Sociales en la Maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, así como la Universidad Estatal de Guayaquil. Es autor de diversos textos, entre los que podríamos destacar Aproximación al nuevo constitucionalismo, debate sobre sus fundamentos y descifrando caminos del activismo social al derecho constitucional. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Española de Valencia, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado por la Universidad Central de Ecuador. Recibió, por último, la medalla del Bicentenario otorgada por el Senado de la República de Chile y reconocimiento de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, entre otros. Ha sido profesor invitado a universidades de Centro, Suramérica y Europa. Señalando esto y para finalizar, ya he anticipado la importancia del libro que ahora se presenta, pues de un lado nos ofrece una comparativa entre el derecho laboral mexicano imperante hasta el año 2017 y el que se deriva de la reforma constitucional a partir de esa fecha, que dio lugar a una reforma legislativa de sumo calado reflejada en la Ley Federal del Trabajo publicada el 1 de mayo de 2019. Y a continuación voy a ceder la palabra, el uso de la palabra, al juez Patricio Pazmiño Freire. Cuando quiera tiene usted la palabra para intervenir. Gracias. Muy buenas tardes. Un verdadero placer el poder compartir con ustedes en este importante evento. Mi felicitación al magistrado Sergio Javier Molina Martínez por su tan importante aporte al debate y a la cultura jurídica, no solo mexicana, sino hispanohablante en general. Bien, voy a proceder con lo que se me ha pedido y para el efecto quiero destacar que esta obra que ocupa nuestra atención cuenta del contenido de las reformas laborales, sindicales y de negociación colectiva emprendidas por México en los últimos años, sustentada a partir de los cambios complementarios de la Constitución de 1917, así como su régimen normativo. Dada la naturaleza y carácter del tema abordado, el contenido altamente técnico de la obra se justifica por sí mismo, por lo que me gustaría valorar el aporte del autor, ensayando en grado de reflexión la relevancia de este texto a la luz de las circunstancias y en el marco de tres contextos muy particulares. La publicación no requiere apoyos ni exaltaciones. Justifica por sí mismo la trascendencia del estudio del doctor Molina Martínez desde la contemporaneidad y actualidad de la problemática y debates más actuales del derecho internacional de los derechos humanos. Comenzaré con el primer aspecto, que es la importancia de la reforma constitucional mexicana y el cambio hacia una cultura de los derechos humanos. Entre los principales, que son muchas contribuciones que ha dado México a la ciencia jurídica, es el constitucionalismo social, como todos sabemos, plasmado en la histórica Constitución de Querétaro. Ya a 100 años de esta Constitución, que trajo consigo contribuciones tan revolucionarias a la cultura jurídica como son el amparo y la constitucionalización de los derechos sociales, cuyo legado ha trascendido fronteras y hoy forma parte del patrimonio jurídico latinoamericano. En el centenario de esta Constitución, la cultura mexicana sigue innovándose y adaptándose. La regla del pro homine, principio pro persona o in favor libertatis, se deriva de la supremacía y dignidad del ser humano como eje central en el orden internacional de los derechos humanos.
Esta regla se sustenta en el sistema de valores y principios compartidos por parte de todos los estados que componen la comunidad internacional. México emprendió una importante reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011. De esta manera, a través de esta reforma, la Carta Fundamental Mexicana volvió a instalar al ser humano en el centro del orden jurídico, social, moral y político mexicano. Pero estos cambios normativos no serían más que letra muerta, sin interpretaciones judiciales, administrativas y legislativas acordes que hagan efectiva la recepción directa y real del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno. Las instituciones judiciales mexicanas, entre las que destacan, y solo por nombrar dos ejemplos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Supremo Tribunal Electoral, han logrado importantes progresos en la protección y promoción de los derechos humanos a través de la interpretación y aplicación de la Constitución mexicana y las obligaciones de México bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Más específicamente, respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los derechos consagrados en la Convención. No se trata únicamente de cambios legislativos, administrativos o judiciales. Se trata de un verdadero cambio en la cultura jurídica mexicana y que ha influido en la cultura latinoamericana, que nos demuestra de manera clara y concisa que la razón de ser del derecho y por tanto también del Estado y sus instituciones es única y exclusivamente la persona humana y la protección de su dignidad. Este cambio en la cultura jurídica pone en manifiesto que en el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos y en la Convención Americana, así como en el sistema interamericano de protección, descansa el principal factor de legitimación del derecho internacional, de las relaciones internacionales y al mismo tiempo de la autoridad de los estados, incluyendo sus autoridades internas. A través de estas reformas, México, al igual que la mayoría de países de América, manifiestan que, por encima de dilemas y jerarquías, teorías o supuestos, el derecho internacional de los derechos humanos es el arco protector del individuo en sus relaciones con el poder público y con el poder privado, sujetos a la misma regla de respeto y garantía. Esta convicción se localiza hoy mismo en el fundamento de nuestra cultura latinoamericana. El derecho es un instrumento que al tiempo que modula la conducta humana se ve alterado por ella. La Corte es consciente de esta realidad. Es preciso que el derecho y la vigencia de los contenidos de las normas se adapten a las realidades concretas, ya que sería erróneo suponer que los conceptos y principios jurídicos son inmutables y atemporales. El mecanismo de actualización de los conceptos jurídicos es la jurisprudencia. Y esto es justamente lo que nos proporciona el autor con su obra. Esta primera intervención nos lleva al segundo componente que quiero manifestar y que se inserta y que promueve la obra que nos ha invitado. Y es reflexionar cómo estos fenómenos se desarrollan en el marco de la crisis por el COVID, la crisis económica y la crisis de derechos humanos. Tal como reconoce el propio autor a lo largo de la obra, esta se da en un contexto muy determinado, en que la pandemia por el COVID no solo se ha convertido en un fenómeno de salud pública, sino que ha trastocado los sistemas sociales y jurídicos de nuestros países. La búsqueda de igualdad material en este contexto, como una aspiración que el autor señala como propia del modelo constitucional mexicano, se ve fuertemente contrariada, ya sea por el modelo económico, las condiciones de empleo, la mal llamada flexibilización laboral y la precariedad del mismo. Crisis de liderazgos. Muchos de los liderazgos en nuestros países, casi en su totalidad hombres, así como las élites, dirigentes o gobernantes locales y nacionales, han quedado manifiestamente expuestos como incapaces de posponer sus particulares intereses de familia y de grupos a los que se deben, sea a partir de la negación de los hechos y de la ciencia o gracias al traspaso a terceros de sus responsabilidades, bien por propias decisiones u omisiones o por manifiesta negligencia. Absortos constatamos decisiones de política pública, tributaria, fiscal o laboral que, aprovechándose de la emergencia, dejan de lado y arrasan con los derechos sociales y laborales de la gente, ejerciendo un abuso inaceptable del poder público punitivo para perseguir a sus opositores,
tomar decisiones o aprobar leyes y reformas de carácter económico emergente por sobre los límites y controles constitucionales y convencionales, causando una grave lesión al orden público interamericano, poniendo en jaque la forma de organización democrática y el propio Estado de Derecho. Después de un quinquenio de lento crecimiento, las carencias estructurales de la región se han vuelto más patentes y su solución es parte de las demandas de amplios grupos sociales, en particular de las nuevas generaciones. Estas demandas incluyen el rechazo a la persistencia de la cultura del privilegio en sus múltiples dimensiones, en particular las vinculadas a la concentración de la riqueza, el acceso segmentado a servicios públicos y culturales de calidad y la falta de reconocimiento de la dignidad de los individuos y de las comunidades. Esto es lo que muchos actores expresan bajo las demandas de terminar con los abusos. Las protestas sociales en Chile, Colombia y Perú, así como en Ecuador, lideradas por jóvenes, son muestras de este ferviente descontento social. Crisis de crecimiento. La crisis del 2008 no solo desenmascaró la realidad social y económica. Los mercados financieros no eran infalibles, ni tampoco no susceptibles de regulación. Todo lo contrario. La economía internacional se vio sumida a una débil recuperación que afectó nuestra región. La tasa promedio del crecimiento del PIB mundial en la última década fue una de las más bajas desde los años 80. En el periodo 2011-2019, la tasa de crecimiento de todas las regiones del mundo, sin excepción, disminuyó respecto a la década previa. Este fenómeno se manifestó con mayor intensidad en las economías emergentes y en desarrollo, entre las que destacan las de América Central, el Caribe y América del Sur, que presentó la desaceleración más fuerte de todas las regiones del desarrollo. La arquitectura financiera internacional está diseñada de tal forma que ante graves variaciones del precio de los productos básicos, en los países en que se observan esos rezagos estructurales, surgen déficits recurrentes en cuenta corriente que los obligan a endeudarse en moneda extranjera y a crecer menos para que el endeudamiento no se vuelva explosivo. La alta dependencia de importaciones tradicionales y de exportaciones tradicionales y de los mercados financieros ha hecho a nuestra región susceptible de todo cambio del mercado internacional a su antojo. La crisis del COVID-19 tiene un impacto de gran magnitud que actúa sobre este contexto de escaso dinamismo económico y desacople entre el sector financiero y el sector real. Según cifras de la CEPAL, se registrará la mayor caída de la economía mundial desde la Segunda Guerra. El PIB per cápita disminuirá en el 90% de los países, en un proceso sincrónico sin precedentes. Se prevé que el PIB mundial caiga un 5.2%, 7% en las economías desarrolladas y 1.6% en las economías emergentes. Crisis de la desigualdad. Tal como ha señalado la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la batalla contra esta pandemia no se puede ganar y los gobiernos se niegan a reconocer las desigualdades flagrantes que el virus está sacando a flote. La CEPAL pronostica una ruptura drástica en la cadena productiva que redundará en el derecho a la alimentación de millones de personas. Antes de la pandemia, 187 millones de personas vivían en nuestra región en condiciones de seguridad alimentaria moderada o grave. Los números dan cuenta de esta realidad. Sebastián Furlock, en un artículo el 7 de junio del 2020, ya advertía: la del COVID puede ser considerada también una pandemia de la desigualdad. Su llegada está generando un profundo daño sobre las condiciones de existencia de millones de personas con medios de vida enormemente precarizados y una elevada pobreza en América Latina y el Caribe. Con los últimos datos de CEPAL, 186 millones de latinoamericanos y caribeños viven por debajo de la línea de pobreza. 67.5 millones se encuentran en condiciones de indigencia. Estas cifras podrían incrementarse ampliamente con el crecimiento económico negativo y el aumento del desempleo. Todo esto se da en lo que mi colega Raúl Zaffaroni llama el tardo colonialismo, que busca un nuevo colonialismo totalizador donde nos convertamos en sociedad con un 30% de inclusión y un 70% de exclusión. Los grupos en situación de mayor vulnerabilidad eran y siguen siendo las poblaciones en estado de indigencia,
subempleo, desempleo y abandono de los centros urbanos, así como los conglomerados que habitan en la ruralidad. Hoy sabemos que reducir la desigualdad no es solo un imperativo para el desarrollo social y para la garantía de los derechos de las personas, es también una condición para la sostenibilidad del crecimiento económico. No es aventurado afirmar que a lo largo de nuestra América y en el mundo en general, cuando se inicia el tempestuoso camino hacia la globalización y liberalización de la economía y la sociedad, a partir del impulso del consenso de Washington a mediados de los 80, aproximadamente nuestros estados ingresan sin beneficio de inventario a la aplicación de estas fórmulas del ajuste estructural, la privatización de los recursos estratégicos, la liberalización de las relaciones económicas, el debilitamiento, cuando no la amputación abierta de las facultades de control de los estados, así como la reducción, cuando no desaparición de sus capacidades de control y responsabilidad social, la paralización de la inversión pública, la inclemente flexibilización laboral y la sobreexplotación de los recursos naturales, privilegiando la máxima de a mayor riqueza, mayor felicidad, sin límites ni fronteras legales, sociales o ambientales. Este proceso, que se aplicó en nuestros países de manera no uniforme y con distintas intensidades, canonizó los principios de la libertad sin restricciones, la primacía del capital sobre el trabajo y la naturaleza, de la especulación financiera nacional e internacional sobre la inversión productiva, transformando de manera casi irremediable las condiciones de vida de miles de millones de centro- y suramericanos. Hoy, varias décadas después, volvemos a escuchar propuestas sosas que retoman de manera ortodoxa y poco razonada respuestas en fórmulas que parecen sacadas de otras épocas. La deuda, el ajuste estructural, el recorte radical del gasto público, la desregulación financiera y laboral, entre otras, son las fórmulas que redundarán en profundizar estas tres crisis en beneficio de unos cuantos pocos, que históricamente han ejercido el poder. Crisis de derechos humanos, incluidos los derechos ambientales. A estas tres crisis mencionadas, por supuesto, hay que sumar la crisis de derechos humanos relativas a la violencia contra la mujer, la más invisible e ignorada pandemia que azota nuestras sociedades, junto con la constante y silenciosa discriminación estructural a los pueblos indígenas y tribales. Aunado esto a la inseguridad ciudadana, el crecimiento de los grupos al margen de la ley, la cooptación del poder político por grupos del crimen internacional, se suma la crisis medioambiental y la falta de consensos para encontrar soluciones eficaces. Un contexto de revitalización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Atendiendo a estos contextos antes mencionados, el libro al que nos referimos busca convertirse en una semilla de una aspiración común que pretende elevar los estándares de realización de todos los derechos que comprenden a los trabajadores, empleadores y sindicatos. En el ámbito internacional, la Corte, a partir del ya conocido caso Lagos del Campo versus Perú, que el autor del libro desarrolla en tanto al derecho a la estabilidad laboral, se inauguró una nueva era en el derecho internacional de los derechos humanos, abriendo paso a que no existan distinciones arbitrarias de los derechos. En esta línea, los DESCA han pasado a formar parte de aquellos derechos justiciables, no porque no hayan sido antes. Ya habíamos hablado de la importancia de la Constitución de Querétaro, que los reconoció primigeniamente, o esta obra que hoy comentamos, que desarrolla muy a profundidad el derecho laboral y el derecho a formar sindicatos, sino que además existían barreras formales para su aplicación. Refirámonos entonces rápidamente a la llamada internacionalización del derecho constitucional o a la constitucionalización del derecho internacional a través de procesos constitucionales modernos, denominados de constitucionalismo democrático, como el que fueron de Bolivia o Ecuador, junto con las reformas más recientes de la Constitución mexicana del 2011, que integra el principio pro persona al artículo 1 convencional y con ello abre la puerta por vez definitiva al derecho internacional de los derechos humanos. Estos procesos no son aislados en sí mismos, sino que responden a un proceso de democratización y amplia participación que busca responder a las demandas sociales de grupos que han sido históricamente relegados de los procesos de toma de decisiones: pueblos indígenas, grupos de trabajadores, líderes y lideresas campesinas, movimientos feministas, grupos LGTBI, etc. Con estos procesos nacionales e internacionales se ha dado respuesta normativa e institucional
a las demandas por justicia, reparación y por protección futura de aquellos que son más vulnerables a problemas no solo de salud pública, sino a cualquier coyuntura económica, medioambiental o social adversa. Pero que la norma y la institucionalidad exista en una región como la nuestra no asegura su efectivización. Esto lo experimentamos durante la pandemia. Por ejemplo, estudios de la CEPAL y de ONU Mujeres muestran que, si bien las mujeres son menos afectadas por la gravedad de la pandemia en términos de mortalidad, estas están más expuestas por las tradicionales labores de cuidado que cumplen. Igualmente, por poner otro ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Pueblos Indígenas, durante una serie de conferencias que hizo la Corte sobre el COVID y grupos en situación de vulnerabilidad, se ha denunciado, por ejemplo, cómo en el Perú la pandemia los ha afectado de manera desproporcionada por la falta de acceso a servicios básicos como agua y alcantarillado, mientras por otro, por la exclusión del umbral de las políticas públicas y de los lineamientos de salud básica o la ausencia de apoyos estatales directos. Las obligaciones de realización progresiva de los DESCA requieren la continua implementación de acciones para la consecución del pleno goce de estos derechos. De esta forma, la dimensión progresiva de protección de estos DESCA, si bien reconoce una cierta gradualidad para su realización, también incluye un sentido de progreso cierto, de actuaciones materiales, objetivamente comprobables, de cuya ejecución y resultados se pueda colegir una mejora efectiva en las condiciones de goce y ejercicio de estos derechos, de forma tal que se corrijan las desigualdades sociales y se facilite la inclusión de grupos vulnerables. En esta lógica, la obligación de realización progresiva prohíbe la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para lograr la protección integral de los derechos, entre estos una gran relevancia los derechos laborales, y otras materias donde la ausencia total de protección estatal coloca a las personas ante la inminencia de sufrir un daño a su vida y a su integridad personal. Las medidas de carácter deliberadamente regresivo requieren una consideración más cuidadosa y deberán justificarse y fundamentarse plenamente, dado su potencial y probable afectación a la totalidad de los derechos humanos y principalmente dentro del contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos del Estado. Para concluir, tal como ha señalado la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, es un hecho que, después de esta crisis, vamos a estar más pobres, desempleados, hambrientos y enojados. Por ello, cierro comillas, por ello es necesario que la sociedad encuentre en las instituciones canales para transmitir sus demandas y preocupaciones sociales. Para ello es importante y esencial afianzar el Estado de Derecho, profundizar sus logros y de esta medida lograr y garantizar la justiciabilidad y eficacia de las pretensiones de los DESCA, incluidos, por supuesto, los derechos laborales. Por ello, la vital importancia de esta obra en un contexto como el que vivimos. Reafirmar el valor transformador del derecho, yo lo diría emancipador del derecho, no es una tarea fácil, porque requiere construir y deconstruir, aprender y erradicar conceptos equivocados, superar maximalismos que no corresponden a nuestra realidad, ni a nuestra historia, ni a nuestra coyuntura. México es un país de grandes juristas. Nos acompañan de ellos hoy aquí. Juristas que han sabido abrazar el cambio y buscar que el derecho pueda servir como una herramienta real, cercana y efectiva para transformar la vida de las personas. El autor de esta obra es uno de ellos. Debo destacar su sistematicidad y rigurosidad, así como su espíritu de establecer de manera comprensiva y en coherencia la totalidad de un régimen normativo tan complejo como el laboral mexicano, con la buena pluma y ligereza en la lectura propia de una excelente y fluida comunicación al lector, de la cual me he preciado ser uno más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su magnífica intervención. Quería reflexionar sobre la misma, indicando que efectivamente la evolución de la sociedad, los cambios sociales y económicos, así como las pandemias como esta del COVID, influyen en la regulación de los derechos laborales, intentando conseguir una mayor flexibilidad en las relaciones laborales, tendiéndose cada vez más a dar mayor importancia a la autonomía de las partes. Ante esta situación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva contribuyen
a que no se deterioren los derechos laborales. Cuando existe una crisis económica y se producen cambios tecnológicos, es preciso establecer una serie de medios de protección para los trabajadores, no solo con la concesión de subsidios para ayuda a los mismos, sino también con la necesidad de impartir determinada formación a los mismos, de formación profesional, para que puedan integrarse en esta nueva realidad social. Los nuevos derechos sociales que van surgiendo deben encontrar protección en los tratados y tribunales laborales. Y el respeto en este sentido del derecho internacional y de los derechos humanos es básico a estos efectos. La mejor ayuda a los colectivos desfavorecidos a los que se ha hecho referencia en la intervención es establecer una serie de medios que permitan tanto una mejora en su educación y cualificación profesional, que ya he señalado, y también lo que les dará más libertad para poder optar a determinadas profesiones o trabajos que ofrece el mercado de trabajo. De ahí la importancia que tiene tanto la libertad sindical como la negociación colectiva. Los colectivos de trabajadores deben estar o poder asociarse libremente para defender sus derechos. De ahí que la reforma que se ha introducido en el Estado mexicano, en la reforma laboral, se haga especial también hincapié en la negociación colectiva y el derecho a la libre sindicación y a la libertad sindical. Creo que estos dos pilares son fundamentales, tanto la negociación como la libertad sindical, son pilares fundamentales para los trabajadores a los efectos de afrontar determinadas crisis económicas como la que estamos pasando derivada de la situación del COVID-19 y que creo que es un arma y un instrumento fundamental a los efectos de abordar esta crisis y la protección de los trabajadores ante estas situaciones. Y una cuestión que corresponde también a los tribunales y a los órganos judiciales, en nuestro caso los órganos de la jurisdicción social, que deben velar siempre en la protección tanto de los derechos fundamentales y derechos humanos, interpretando las normas internacionales a su alcance e interpretando las mismas en conjunción con el mandato constitucional interpretativo. Hecha esta reflexión, le cedo el uso de la palabra al juez Eugenio Raúl Zaffaroni. Muchísimas gracias y puede utilizar el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un enorme honor poder participar en la presentación de esta obra del magistrado Sergio Javier Molina Martínez. Es un gran gusto volver a México, aunque sea a distancia, a mi querido México, donde hace muchos años aprendí mucho en el ámbito de su Universidad Nacional Autónoma, y tuve el gusto y el honor de impartir clases también por allá por Veracruz hace muchísimos años. He conocido a los maestros de la vieja generación mexicana. Creo que a veces cuando vuelvo por el ámbito de la universidad de la UNAM y recorro sus corredores y veo los nombres de sus aulas, bueno, siento la sensación muchas veces de ser un fenómeno biológico, ¿no? Esos nombres los he conocido y cada nombre me recuerda una personalidad fuerte de las que marcaron la ciencia jurídica mexicana. Y bueno, es un enorme gusto también volver a un país que, como bien lo señalaba Pazmiño hace un momento, marcó rumbos en nuestra legislación. Desde el siglo XIX, con el amparo, y en el siglo XX, con el constitucionalismo social. Derechos incorporados a la Carta de Querétaro, a la Constitución de 1917, no justamente por el peso que en la Constituyente de Querétaro tuvieron los licenciados formados en la Universidad Porfirista y arrastrando esa formación, sino justamente los diputados obreros y campesinos.
Y por eso México tuvo la primera constitución social del mundo. Cuando alguien dice, no, bueno, pero fue la Weimarer Grundgesetz, no, la Weimarer Grundgesetz fue posterior. La primera fue la mexicana. Y ahora, en este momento, presentar una obra de estas características, aclaro que no soy laboralista, no cultivo esa especialidad, sino que la miro desde la perspectiva de los derechos humanos. Y justamente el maestro Molina Martínez hace referencia al contexto mundial en que aparece esta obra y esta reforma legislativa, constitucional y legislativa mexicana. Contexto mundial que es el de pandemia, sí, pero antes de la pandemia nosotros somos parte de una región que tiene los coeficientes de Gini más altos del planeta. Es decir, los coeficientes que indican la mayor injusticia en la distribución de riqueza. Tenemos coeficientes de Gini más altos que África. África es más pobre, pero menos desigual que América Latina. El sentido general de la legislación laboral, como todos sabemos, ha sido siempre tratar de proteger a la más débil de las partes contratantes. Y hoy enfrentamos un embate contra los derechos humanos en el mundo a través de una ideología que usurpa de alguna manera el nombre de liberalismo, y usurpando ese nombre pretende de alguna manera derogar, aunque usa flexibilización, usa otros eufemismos, pero en realidad es limitar y derogar el derecho laboral. No solo el derecho laboral. Obviamente, algunos de los evangelistas de esta ideología han escrito con todas las letras, que el error es pretender que alguien por el hecho de haber nacido tiene derechos. Es decir, un embate frontal contra el principio básico general, contra la norma general, después de todo de la cual se derivan todas las otras en materia de derechos humanos. Es decir, negar que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos. Así lo dice Ludwig von Mises claramente, cuando habla de la mentalidad anticapitalista, y más o menos algo parecido dice Friedrich von Hayek, es decir, los evangelistas de esta ideología. Ideología que esconde la legitimación de lo que sucede a partir de hace unas décadas, cuando el capitalismo mundial se transformó y pasó de capitalismo productivo a un capitalismo financiero con el fenómeno de financiarización de la economía, es decir, una economía sin producto. Esta transformación ha empoderado en el norte a las corporaciones transnacionales, ha ocupado en buena parte en el norte el lugar de la política y ha protagonizado en el sur la actual etapa de colonialismo tardío, mediante la cual se somete a nuestros países a través de endeudamientos astronómicos, para lo cual se usan organismos internacionales, se manipulan y se desvirtúan las funciones originarias de los organismos internacionales, organismos que originariamente fueron creados para evitar crisis, como paliar las consecuencias de crisis como la del 29, de la cual surgieron las circunstancias que generaron los totalitarismos que protagonizaron la Segunda Guerra Mundial, etc., pero que hoy están totalmente desvirtuados. Y que a través de este endeudamiento del sur exigen
para el pago de intereses, porque las deudas son tan astronómicas que no se pagarán, pero sí los intereses, exigen reiterados ajustes que son reducciones de inversión social presupuestaria que reducen el mercado interno, reducen consiguientemente la recaudación fiscal y determinan una espiral de reducción de presupuesto, reducción de mercado interno, reducción de recaudación, nueva reducción presupuestaria, nuevo ajuste, etcétera, que termina en una catástrofe social, naturalmente. Todo esto en medio de otro factor que aparece hoy en el mundo, que existió siempre, pero hoy se presenta pisando fuerte, que es la naturaleza. Las Naciones Unidas, los expertos de Naciones Unidas acaban de emitir un informe diciendo algo que es bastante obvio. No se puede aumentar la producción al infinito porque agotamos las condiciones del planeta, las condiciones de habitabilidad humana del planeta. No tomar en cuenta este nuevo personaje que aparece, desgraciadamente para la especie humana, sería suicida. Aunque tampoco puedo ignorar que esta ideología contra los derechos humanos, que como decía usurpa el nombre liberal y lo deforma, porque por muchos defectos que haya tenido el liberalismo político, por mucho que se lo haya reservado el norte para los pobres en melanina y no para los colonizados, de cualquier modo no se puede negar que aunque haya sido la ideología de una clase en ascenso, etc., ha tenido una impronta de liberación, de la cual carece esta usurpación de nombre frente a la ideología pobre, rastrera realmente, que estamos viviendo contra los derechos humanos, a esta idolatría de mercado que pretende convertirse en una ciencia y por ende dejar al margen cualquier decisión de carácter democrático en materia económica. Naturalmente que en esto, por supuesto, no solo usurpan, sino que ocultan afirmaciones del propio liberalismo, como la de Locke, por ejemplo, que decía que no se puede acumular riqueza infinitamente, y nadie va a negar que Locke era uno de los padres del pensamiento liberal. Y del propio Adam Smith, a quien invocan como garante, que ocultan también que en la propia obra de Adam Smith se destaca que en la lucha entre capital y trabajo, los trabajadores son más débiles que el capital. Todo esto es manipulado hoy en este contexto. Salimos a un mundo, o saldremos a un mundo post-pandemia que no sabemos si va a ser un mundo bipolar, multipolar. No sabemos hasta qué punto será capaz de escuchar la voz de este nuevo personaje que aparece, que es la naturaleza. No tenemos certeza. Si ponerse en augur en este momento es inútil, porque la historia muchas veces depende de coyunturas y de circunstancias totalmente imprevisibles. Pero sí hay algo que es cierto, hay algo que es verdad, y es lo que afirma muy rotundamente el Papa Francisco en la Laudato Si. Esto no se sostiene. Es decir, estamos en una situación absolutamente insostenible, con un planeta en el cual el 1% de la especie humana concentra una riqueza que es equivalente a lo que usa el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse de hambre, no lo sé, o para morirse con paciencia. De cualquier manera, esta situación sí se hace insostenible. No sabemos exactamente este Titanic
por dónde, por qué flanco le entrará más agua, pero lo que es previsible es que de alguna manera se va a producir algún efecto campana. No es momento de discutir el mejor camarote del Titanic, sino el momento de buscar los botes salvavidas, al menos por parte de nuestra región latinoamericana, donde vemos un panorama dispar, donde frente a este esfuerzo que hace México, y del cual da cuenta este magnífico libro del maestro Molina Martínez, hay otros estados que abiertamente flexibilizan, por así decir, derogan derecho laboral, respondiendo a las presiones de organismos internacionales y a las presiones de esta pulsión totalitaria corporativa del norte. Son dos actitudes completamente, diametralmente opuestas. Creo que de la reforma constitucional y legislativa de que da cuenta este libro del maestro Molina Martínez, evidencia lo que a lo largo de toda la historia nos ha mostrado México: su pulsión por la justicia. En circunstancias de una historia compleja, de una historia que ha vivido momentos tremendamente dramáticos, que van desde la conquista, desde el genocidio de la conquista, pasando por la invasión francesa, el imperio de opereta de Maximiliano, y por último la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana que significó el comienzo del fin de nuestras repúblicas oligárquicas. Realmente México nos muestra que no ha perdido esa impronta que hace que el resto de América Latina lo mire siempre como señero en estas cuestiones. México nos ha dado movimientos y gobiernos populares que se han reproducido después en todo el continente. Soy parte de un país donde el derecho laboral avanzó por impulso de un movimiento político popular y nacional, y donde el sindicalismo representó la columna vertebral de ese movimiento. Naturalmente también hemos vivido hasta hace poco un gobierno que estigmatizaba a los laboralistas, al derecho laboral, que perseguía jueces del trabajo. En fin, América Latina es una historia complicada. Es la historia resultante de 500 años de colonialismo, y que no terminó con el colonialismo originario, no. Siguió con el neocolonialismo de nuestras repúblicas oligárquicas, de vuestro porfiriato, del patriarcado, del patriciado peruano, de la República Bella brasileña, de la oligarquía vacuna nuestra, y que después, a partir de lo que nos enseñó la Revolución Mexicana, guerra civil prácticamente más sangrienta de todo el siglo pasado, más dolorosa del siglo pasado, de lo que nos enseñó el cardenismo mexicano, también hicimos nuestros movimientos populares y nacionales, al amparo de los cuales avanzó la legislación laboral. Legislación que que es indispensable para hacer realidad el principio de igualdad. Y digo para hacer realidad, no se me escapa
no se me escapa que en este texto se habla de una primacía de la realidad. Sí. Como decía Pazmiño hace un momento, la norma en nuestra región no sirve. La norma sola no sirve. La norma es un deber ser, pero es un deber ser que hay que hacerlo caminar hasta el ser. Hay que volverlo ser. Y esa lucha por convertir en ser el deber ser es una lucha constante, una lucha permanente. Lo normativo entre nosotros muchas veces se convierte en una ficción. Por eso creo que este principio de primacía de la realidad, del cual nos habla el autor de este libro, es fundamental. Es fundamental en todo el derecho, por supuesto. El derecho, así como esta nueva ideología contra los derechos humanos pretende reducir la economía a un modelo matemático que nadie puede discutir porque sería la ciencia absoluta según ellos, también hay una tentativa de reducir el derecho a un modelo lógico, cuyo valor supremo u objetivo supremo es la coherencia y no contradicción en el plano de lo normativo, sin introducir ningún dato de realidad social. Cuidado con estas pretensiones de fisicalismo que pretenden tanto a la economía como al derecho quitarle su verdadera naturaleza cultural, histórica y política. Son saberes y ciencias sociales, no son física. Y esta pretensión de convertirlos en física conforme al fisicalismo, lo que encierra en el fondo es dejarlos al margen de cualquier decisión democrática. Es decir, por eso forma parte de esta pulsión totalitaria que hoy se opone a los derechos humanos. No busquemos los discursos contrarios a los derechos humanos hoy en Mein Kampf, en Spencer, en Wyszynski. No. El discurso contrario a los derechos humanos lo tenemos hoy en el neoliberalismo y la fuerza contraria a los derechos humanos la tenemos en lo que cuando sacamos la careta ideológica del neoliberalismo nos queda atrás, que es la pulsión totalitaria del poder financiero del norte. Esa es la realidad. No sé si en nuestra América es válido seguir hablando de izquierda y derecha. No lo sé, posiblemente sí. Pero por lo menos tenemos que matizarlo claramente con otra polarización que es soberanía o colonialismo. Felicito al maestro Molina Martínez por la claridad de su texto y me congratulo de que México tome la iniciativa en este nuevo momento y en este contexto. Muchísimas gracias por el honor de haberme permitido participar en esta presentación. Muchísimas gracias al juez Zaffaroni por sus reflexiones y por su intervención en esta presentación. Y me gustaría decir simplemente puntualizar que la flexibilización de la que él ha hablado de determinadas condiciones laborales puede ser muchas veces inevitable en determinadas situaciones, pero deben estar sometidas siempre al debido control por parte de los tribunales laborales para que se valore en ese momento si esas medidas que han sido tomadas están o no justificadas. En las situaciones de crisis económica, y me atrevería a decir también en cualquier momento, los gobiernos deben proteger a los sectores que están más desprotegidos y afectados por esas crisis económicas, por la crisis económica o por las pandemias al que anteriormente se ha referido el anterior juez que ha intervenido, Patricio Pazmiño. Y deben proteger a estos sectores más desprotegidos, pero no de una forma que perpetúe su situación,
sino implementando medidas que permitan adaptar la adaptación de los trabajadores a la nueva realidad social o económica, teniendo en cuenta y accediendo a trabajos que permitan llevar una vida más digna, acorde y siempre con el respeto a los derechos humanos. De otro lado, los derechos laborales no se deben derogar ni flexibilizar, sino adaptar. ¿Sí? Deben ser adaptados a las nuevas realidades socioeconómicas, protegiéndose a la parte más débil, como ya he dicho, a través de la protección de sus derechos cuando se ejercitan tanto de forma individual como de forma colectiva. El sindicalismo y la libertad sindical es un instrumento, como ya he dicho en la anterior intervención, adecuado para la obtención de un mayor respeto a la riqueza y un mayor reparto, reparto de la riqueza y un mayor respeto a los derechos humanos. De otro lado, la norma por sí sola no da igualdad en una mejora, pero debe ser un instrumento que permita el acceso a la misma a través de los distintos medios, ¿no? De los diversos medios. Bueno, efectuada esta pequeña reflexión, porque poco se puede añadir a la reflexión que ha hecho sobre los derechos humanos, a la brillante exposición del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, voy a conceder ya la palabra, o sea, la cesión del uso de la voz al autor del libro que ahora presentamos, el magistrado Sergio Javier Martínez Molina, consejero de la Judicatura Federal. Adelante, cuando quiera, consejero, puede comenzar. Muchísimas gracias a nuestra excelente moderadora, quien, a pesar del horario que mantienen en España, tiene la vivez de recabar lo mejor de las exposiciones que hemos escuchado. Quisiera, obviamente, comenzar con un agradecimiento a nuestros dos invitados, el juez Patricio Pazmiño y el gran Raúl Zaffaroni, que, como ya escucharon, además no es usual que dos brillantes latinoamericanos nos acompañen. Y es precisamente por ese interés que la reforma en materia de justicia laboral ha despertado no solo en Norteamérica, sino en Latinoamérica y de igual modo en Iberoamérica. De tal suerte que les agradezco infinitamente, al igual que la moderadora, que nos acompañen el día de hoy. Más aún, estar en esta escuela federal, cuyo relanzamiento es evidente. Estamos hoy mismo en las instalaciones de esta escuela federal y pretendemos que este sea el despunte de esta nueva conformación que, además de la reforma en materia de justicia laboral, está viviendo el Poder Judicial de la Federación en nuestro país. Quiero, en ese mismo sentido, agradecer al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y al señor ministro Fernando Franco González Salas, quienes de manera decidida han materializado las acciones dentro del Poder Judicial de la Federación para que esta transición de la justicia laboral sea toda una realidad, a pesar de las circunstancias de pandemia que hemos estado viviendo y sufriendo en todo el mundo. Quiero además agradecer a los asistentes nacionales e internacionales que nos acompañan en este libro. Desde luego a las nuevas jueces y jueces del sistema de justicia laboral que recientemente ha iniciado sus operaciones en México y que iniciará además justo en un mes la segunda gran fase en nuestro país, para que finalmente el 1 de mayo, el emblemático 1 de mayo del año próximo, cubra a 126 millones de personas y 2 millones de kilómetros cuadrados en esta nuestra nación. Deseo también agradecer a los abogados litigantes, a los sindicalistas, a los académicos, en fin, a todos por estar con nosotros. Tenemos de manera inusitada, además, más de 7,000 personas inscritas y otras tantas más siguiéndonos por las redes que desde luego nos acercan como lo están haciendo en otras partes del mundo.
Yo quisiera solamente comentar cuáles fueron los objetivos que nos llevaron a esta pequeña aportación del derecho laboral. Como ya se ha comentado, uno de los objetivos fue sembrar las semillas de una postura crítica ante la realidad laboral que lamentablemente la pandemia nos ha ocasionado. Este libro se escribió durante y se terminó de escribir durante la pandemia. Y esto nos originó varias reflexiones. Ya se ha dicho por los jueces que veníamos de un modelo de flexibilización y precarización, una novedad en el colonialismo, en palabras del maestro Zaffarón. Nosotros quisiéramos comentarlo como la flexibilización y la precarización de las condiciones laborales que en México se debió por la tergiversación de estos derechos sociales que se depositaron en la Constitución de 1917 a partir de esta lucha histórica revolucionaria señalado por el doctor Zaffarón, pero que se transformaron, se trastornaron y lo que originaron fueron una gran simulación en las relaciones, por una parte, colectivas de trabajo y también individual, que ocasionó que la mayoría de los contratos colectivos de trabajo de estas empresas nacionales y también las internacionales no representaran la voluntad de los trabajadores. Pero además que la jurisdicción, la justicia laboral, inmaterializara el derecho fundamental de acceso a la justicia. Sin duda ambos derroteros, sin duda ambos aspectos, elementos que contribuyeron a la transformación y radicalización de las normas, primero constitucionales y luego legales, para contribuir a esta reivindicación. Así lo hemos señalado en distintos foros. La reivindicación histórica con los grupos sociales pertenecientes a los sindicatos, como en la individualidad para los trabajadores que no encontraban ni en sus sindicatos, ni en las políticas públicas, ni mucho menos en los órganos jurisdiccionales, la materialización de lo que los estados constitucionales modernos llaman como el estado social de derecho. Y es necesario, fue necesario plasmar en estas líneas lo que nosotros consideramos como las garantías que permiten la maximización de estos derechos sociales de naturaleza laboral. La libertad en la sindicación colectiva, la libertad en la contratación colectiva y establecer procedimientos que permitan acceder de mejor forma a la impartición de justicia. Y existe una coincidencia además. Las meras normas frías por sí solas no cambian la realidad. ¿Qué es lo que nos va a hacer cambiar la realidad? La constante reflexión sobre lo que los mexicanos nos hemos vuelto a dar. Este viraje en la manera de organizar las relaciones de trabajo y este viraje en establecer medios, modelos al alcance tanto de trabajadores como de patrones o sindicatos para acercar la justicia cada vez y de mayor forma a quienes así la ocupan. Quiero además compartir con los jueces de la Corte Interamericana y que nos siguen en España que la implementación del nuevo sistema no fue y no ha sido sencillo. Como todos los cambios de paradigmas, como todos los virajes hacia otros nuevos horizontes, han representado el cambio o han mantenido reticencias en el cambio. Desmontar un aparato corporativo, desmontar esta cultura de litigio laboral no ha sido sencilla, pero hemos encontrado en todos los actores, en todas las instituciones, una verdadera voluntad para cambiar a pesar
de la pandemia, a pesar de las circunstancias que México, Latinoamérica y el mundo viven con este nuevo contexto, con esta nueva realidad. Quisiera resaltar que la idea de este cambio constitucional y legal pretende la maximización y la reivindicación de estos derechos que, al menos en nuestro país, tenían 30, 35 años de estar sojuzgados e inmaterializados. Quiero, en las palabras de Zaffaroni, encontrar en los lectores y a raíz de la publicación del libro, en buscar la reivindicación de estos derechos sociales, más allá del conocimiento frío de las normas laborales, sino despertar estos hábitos y conductas en cada uno de los operadores de este nuevo sistema de justicia laboral. Quisiera no quedarme con las palabras que señaló el juez Patricio Pazmiño a partir de lo que la CEPAL señaló. Más pobres, más hambrientos y más enojados en nuestra Latinoamérica. Difícil reto todas estas características y circunstancias para implementar este modelo. Sin embargo, estoy cierto, como también lo reconoció el doctor Zaffaroni, que nuestro país debe de seguir siendo el semillero de cambios para que todas las sociedades latinoamericanas, todas aquellas sociedades que hemos padecido y vivido distintos modelos de intervención financiera o física, logren en una comunión de esfuerzos llevar a nuestros pueblos y a nuestras naciones este cambio tan anhelado. Quiero aprovechar además en esta intervención, resaltar a nuestros participantes, al juez Patricio Pazmiño, a Raúl Zaffaroni y a nuestra querida magistrada María Aurora, la importancia en la presentación de este libro. En el ámbito internacional ya dimos cuenta de la presencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, nuestro querido amigo Juan Martínez Moya. De Pablo Solorio, el agregado de la Embajada de los Estados Unidos en Norteamérica, quien sigue las pláticas y discusiones a propósito de la reforma laboral, del representante de la OIT, Sergio Pachao, también funcionarios del ámbito laboral en México. Nos acompaña la encargada de la implementación y presidenta de este Consejo de Implementación de Reforma en materia de justicia laboral, nuestra querida maestra Luisa María Alcalde Luján, precursora de los derechos laborales y de esta implementación y este cambio en materia de justicia laboral, quien sin su brillante esfuerzo no hubiera sido posible la transformación de estas estructuras en México. De los encargados de la implementación, Esteban Martínez y Alfredo Domínguez, de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que se ha implementado precisamente para vigilar estos procesos de transformación sindical y el registro de estas asociaciones alejadas de conductas simuladas que por tantos años hicieron daño al sindicalismo en nuestro país. No podría dejar de mencionar al ámbito académico, al director de la máxima casa de estudios, a la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor, nuestro amigo Raúl Contreras, al abogado general de la UNAM, quienes siguen muy de cerca estos procesos de cambio, a personas de la Escuela Libre de Derecho, al rector Ricardo Silva. Pero no solo ello, los sectores que componen e involucrados en esta reforma en materia de justicia laboral también están presentes. De la Coparmex, el centro empresarial o sindical de los empresarios, también nos siguen. Es tanto su interés que permanecen en estas instalaciones y nos han seguido por el profundo interés que los empleadores tienen para la implementación de la reforma laboral. A nuestro amigo Lorenzo Roel, muchas gracias por seguirnos. A los sindicatos, por conducto de Inés González y el incansable Arturo Alcalde, quienes nos han seguido en la implementación y nos han acompañado, porque a ellos, a los empleadores
a los sindicatos y a los trabajadores es a quien finalmente se dirigen este conjunto de normas para implementar de mejor medida y reivindicar estos derechos sociales tan vapuleados, tan inmaterializados y respecto de los cuales la Corte Interamericana en la última opinión consultiva ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para los pueblos latinoamericanos la libertad de contratación colectiva, la libertad sindical y la huelga como uno de los instrumentos que contribuirán a nuestros pueblos y a nuestras naciones encontrar frente a esta andanada de factores nacionales e internacionales de medio ambiente y también de condiciones de salud, han ocasionado y mermado a nuestros grupos sociales indígenas, a nuestros grupos indígenas trabajadores, a nuestros grupos indígenas laboralistas, quienes buscan en el día a día la reivindicación de sus mejores condiciones de vida. Gracias a todos a quienes nos acompañan, gracias desde Iberoamérica, gracias desde la OIT, gracias a todas y a todos a quienes nos siguen y siempre han confiado en nosotros. Gracias a los jueces Patricio Pazmiño y a Raúl Zaffaroni por estar con nosotros y apoyando a que todos contribuyamos al conocimiento de estas nuevas normas para que en la mayor medida se hagan valer. Muchas gracias a todos y cedo el uso de la voz a nuestra organizadora, la magistrada María Aurora de la Cueva. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias por su intervención, señor consejero. Creo que efectivamente como reflexión podríamos decir que la reforma implantada se establece ante un modelo que dio lugar a la flexibilización y a la precarización de las condiciones de trabajo, motivada, creo yo, por la falta de transparencia en el sindicalismo y ante la ausencia de una auténtica libertad sindical, que influyeron que influyeron en la negociación colectiva. El viraje de la nueva concepción de libertad sindical y negociación colectiva que se establece es necesaria para adaptarla es necesario para que se adapte a la nueva realidad social que reclama estos cambios. Efectivamente, la reforma ha dado lugar a la implantación de una auténtica y verdadera negociación colectiva aunada a la libertad sindical como derechos fundamentales que deben estar efectivamente protegidos. En la reforma, si me permiten, creo que existe una competencia federal en cuanto al registro sindical, la firma y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Para asegurar los derechos de libertad sindical y de libre contratación o negociación colectiva. Para asegurar la libre negociación ligada a la libertad sindical, creo que estamos de acuerdo en que deben estar representados todos los trabajadores, los distintos sindicatos según su representación en la empresa o en el sector y que esta representación deberá asegurarse mediante unas elecciones en las que cada trabajador deposite su voto libre, directo y secreto, distinguiendo siempre que una cosa es la afiliación al sindicato y otra cosa es la representatividad de los trabajadores en la empresa mediante la elección de sus representantes. Debemos tener en cuenta, tal y como ha puesto de relieve el consejero, que no se puede supeditar por parte del empresario una contratación con un trabajador a su afiliación a un sindicato, es decir, exigirle esa afiliación para poder ser contratado. Esto estaría en contra de la libertad sindical, puesto que el trabajador tiene derecho a sindicarse o a no sindicarse. Y los sindicatos deben estar representados para la negociación colectiva de acuerdo a la representatividad acreditada en estas elecciones de forma proporcional. Me parece muy interesante en el libro que he leído, en el que se indica que el éxito un poco de la reforma, para conseguir el objetivo de esta reforma, es tener en cuenta e implantar los nuevos
medios tecnológicos, que son imprescindibles para lograr los objetivos que se plantea la reforma, ¿no? En España, si sirve, en nuestra experiencia, se han implantado algunas novedades tecnológicas. Hace ya muchos años que se estableció la grabación del acto de la vista oral, lo que supuso una gran transparencia y, por otro lado, también supuso una mayor garantía para las partes de lo actuado en el acto de juicio. Estas nuevas tecnologías, que aparte de la grabación del acto de juicio, que han sido implantadas en España en el ámbito laboral y también en los otros ámbitos jurisdiccionales, son importantes. Son la digitalización del expediente, es decir, el expediente electrónico, para que todos los magistrados y jueces puedan acceder a las resoluciones judiciales en cualquier momento. Otra novedad que se ha introducido en España en el ámbito tecnológico ha sido las notificaciones de las resoluciones vía LexNet, es decir, vía electrónica, así como la firma electrónica de las resoluciones judiciales y de todo tipo de resoluciones, incluida, por lo tanto, la sentencia. También se ha obligado, ¿no? Digamos, se recomienda que a los distintos magistrados y jueces que las sentencias se aporten en un soporte informático a los efectos de ser integradas en el expediente digital y controlar también de esta forma los tiempos en los que se dictan las sentencias, puesto que de esta manera, al estar integrados y digitalizados, no se pueden antedatar las sentencias, sino que tienen que llevar la fecha en la que se incorporan al expediente. Y simplemente, bueno, efectuar estas consideraciones, estas reflexiones y felicitar a todos los intervinientes por sus magníficas exposiciones. Seguidamente, creo que debemos efectuar, bueno, se indica que se realizarán unos comentarios finales por cada uno de los intervinientes, así que, o réplicas o conclusiones, ¿no? Digamos. Entonces, cedo la palabra otra vez, volvemos a retomar la misma ronda para efectuar unas breves y concisas conclusiones por parte de los distintos participantes. En primer lugar, Patricio Pazmiño Freire, al que le concedo la palabra a fin de que proceda a realizar unas breves reflexiones sobre las distintas actuaciones de los distintos intervinientes, ¿no? Cuando quiera. Muchas gracias, magistrada. Bueno, principalmente quisiera un poco insistir en que el desafío que se propuso el autor, el de analizar estos procesos de reforma legal en el ámbito laboral, y las consideraciones que pone en su texto, primero me confirman el profundo espíritu social que tiene el autor, un compromiso con los derechos sociales, con los derechos de los trabajadores, pero en general con los derechos humanos, y en particular con los derechos de los trabajadores. Eso destaco y reivindico como un importante aporte en el marco del debate jurídico, no solo mexicano, sino que irradia ese debate a nivel de la región. En segundo lugar, no menos importante, es destacar que estas reformas, si bien se las debate en el ámbito del sistema judicial mexicano, topan y atraviesan la grave situación que vive el conjunto del sistema y el orden jurídico en la región y en los distintos países del sistema. Es decir, hay una urgente necesidad de adecuación, actualización y debate sobre la normativa en general que regula los derechos sociales, en particular de los derechos laborales y la protección a los trabajadores, a hombres y mujeres, que en medio de la pandemia han visto vulnerados de manera sistemática aquellos derechos que los dábamos por sentados, que eran casi inamovibles. La libertad de asociación, la libertad de contratación, la garantía de estabilidad en el puesto de trabajo. Es decir, unos derechos y conquistas que venían de data de más de medio siglo en nuestras constituciones, hoy han sido en la gran mayoría de países, bajo el pretexto de la aplicación de la emergencia sanitaria, de la emergencia por el COVID,
han sobrepasado los límites que en el caso del sistema interamericano, en el caso de la normativa de la OIT, han fijado claros estándares de protección y garantía de derechos para la sindicalización, para la contratación colectiva y para la protección de los trabajadores. Esto creo que es destacable en la presentación del texto del ponente, que va a entregar elementos que deben ser reflexionados por el conjunto de la sociedad jurídica, de la sociedad académica y de los liderazgos sindicales. Vivimos y vamos a vivir todavía épocas muy complejas. No ha pasado el conflicto. La pospandemia está aún por llegar. Hoy nuestros países vemos alarmados como trabajadores sindicalizados echados a la calle, trabajadores no sindicalizados, trabajadores de la salud, trabajadores de los servicios que hoy han entregado muchos de ellos sus vidas en la defensa de la comunidad, han sido desplazados de sus puestos de trabajo. La flexibilización laboral a pretexto de la pandemia viene agravada con las imposiciones económicas que asumen los estados cuando han recibido condicionamientos para los empréstitos internacionales. En el caso de mi país, 70,000 trabajadores han sido echados a la calle como condición para la entrega de los empréstitos del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, destaco la importancia y actualidad del tema. Muy importante, mi felicitación al magistrado y que esto pues sirva para estimular la reflexión y el debate en la región de cómo optimizar y lograr hacer más efectivos, más eficaces y ciertos los derechos hoy por hoy que están en una fase de casi, yo podría decir, de regresividad no permitida por la jurisprudencia del sistema interamericano. Yo con esto quiero transmitir nuevamente mi agradecimiento. Ha sido un honor, un placer poder compartir con Raúl, mi querido amigo y colega, y con el resto de ponentes, la magistrada y por supuesto el magistrado Sergio Javier Molina. Un verdadero placer y realmente me siento honrado de haber estado aquí. Perdón, se me habían cancelado el audio. Que muchísimas gracias por su intervención y el juez Eugenio Raúl Zaffaroni, para concluir así brevemente, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ratifico lo que acaba de manifestar el colega Pazmiño. Evidentemente la situación se agrava con el pretexto de la pandemia, pero destacaría también que esto acentúa un fenómeno y un proceso previo. A tal punto que la propia Comisión Interamericana sometió a la Corte Interamericana una opinión consultiva con anterioridad a la pandemia, viendo el fenómeno de flexibilización, por así decir, del derecho laboral y de los derechos sindicales en la región. Es decir, estamos viviendo las consecuencias de un embate contra los derechos humanos y contra los derechos laborales y los derechos sociales, que es anterior y que se agrava justamente en el escenario de la pandemia. Muchísimas gracias. Nuevamente mis felicitaciones al maestro Molina Martínez y el mejor de mis deseos para que México tenga éxito en esta reforma, que el deber ser pase a ser y, bueno, y nos ilumine en esta cuestión como lo ha hecho a lo largo de su historia en muchos aspectos jurídicos, a lo que me refería antes. Muchísimas gracias por el honor de haber participado, muchísimas gracias por el honor de haber estado con la magistrada y con el colega Pazmiño, y el mejor de los éxitos para mi querido México. Muy bien, muchas gracias. El magistrado autor de la obra, Sergio Javier Molina Martínez, tiene la palabra para efectuar unas breves conclusiones o comentarios. Gracias.
simplemente agradecer a los jueces de la Corte Interamericana por concedernos el honor y este tiempo que tan importante seguramente mantiene. El juez Patricio Pazmiño, nuestro sincero agradecimiento por haber compartido con nosotros estas reflexiones y estas realidades de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Estamos ciertos que en esta cultura de asociacionismo latinoamericano podremos encontrar los mejores resultados para nuestros pueblos, para nuestras naciones que así nos lo demandan. Al juez Raúl Zaffaroni por esas vivencias que tuvo en México y que la recuerda con tanto aprecio y con tanto cariño. Nuestro sincero reconocimiento por la labor que ha hecho en la Corte Interamericana y por la formación de juristas en otras materias que no necesariamente tienen que ver con la laboral, pero que sin duda sus reflexiones siempre motivan a estar pendientes de los derechos humanos, de los embates que se sufren desde distintos lugares y ordenamientos. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, y saben que México es su casa y México lo recibirá en algún momento con los brazos abiertos. Mientras estos sistemas que nos permiten estar a la distancia de un televisor y con esa calurosa siempre recepción que les hemos dado. A la magistrada María Aurora, muchísimas gracias por el apoyo, por la visión que desde Europa puedan tener de nuestros procesos latinoamericanos. Estamos ciertos de que esa familiaridad y hermandad que aún mantiene en México y muchos mexicanos a su vez en España nos permitirá mantener siempre estos vínculos y estos lazos de comunicación, sobre todo afectiva en estos tiempos. A todas nuestras invitadas e invitados especiales, a los numerosos grupos de personas que nos acompañan a lo ancho y largo del país, así como en otros lugares de Latinoamérica y Europa, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es solo una muestra de lo que el trabajo conjunto en México puede realizarse y que seguramente lograremos llegar a buen puerto a pesar de las circunstancias económicas, sociales y de salud que estamos viviendo. Sean estas palabras una reciprocidad al tiempo y muchas gracias por estar presentes con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Finalmente, para concluir la actividad, quería hacer un breve resumen, digamos, unos breves comentarios en relación a la reforma operada en México, ¿no? La reforma entiendo que establece un modelo de justicia laboral a través de procedimientos que serán resueltos por tribunales federales y locales según la materia de que se trate. Se establecen, asimismo, pues una serie de garantías que aseguran la libertad sindical, la representatividad sindical y la de los trabajadores, así como la negociación colectiva. Estableciéndose también un sistema de un procedimiento predominantemente oral, que es un procedimiento similar al establecido en nuestro país, ¿no? Y se enuncian también toda una serie de principios rectores del proceso laboral que considero que son muy importantes, como así ha puesto de relieve en su obra el consejero. El libro hace, como ya he dicho, hincapié con acierto en la implementación de las nuevas tecnologías que llevarán al éxito del objetivo de la reforma. Toda reforma requiere un tiempo de adaptación y no es fácil aplicar todas estas reformas de golpe, hay que ir, entiendo, poco a poco, haciendo también hincapié, o considero que también pasa la reforma por la formación de todos y cada uno de los intervinientes en el proceso. Considero muy importante la formación de los conciliadores que se han establecido también, de la conciliación, una primera que existe y luego ante el conciliador. Es necesario que exista una formación, como existe además también aquí en España respecto de los jueces y de determinadas jueces y magistrados, puesto que los órganos jurisdiccionales sociales en nuestro país
no tienen por qué estar los magistrados especializados, pueden ser que no tengan ninguna especialización. Sin embargo, en los órganos colegiados sí se establecen determinados número de plazas para la especialización de los jueces, que también creo que es muy importante. En cuanto finalmente quiero indicar que considero que el libro del que estamos presentando es de obligada lectura para la comprensión y la reflexión de los cambios operados en el sistema laboral mexicano. Así como considero que este libro es una herramienta de gran utilidad para la práctica procesal laboral mexicana de todos los operadores jurídicos que intervienen en el proceso laboral. Finalizó felicitando a su autor. Es un libro muy claro, muy claro, está muy bien relacionada toda la materia laboral imperante antes de la reforma. Considero que es un libro estupendo para, no solo para leerlo y comprender lo que ha pasado, sino también para practicar, para la práctica jurídica de todos los operadores, no solo de los jueces magistrados, sino de los letrados, los abogados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, finalizo, como digo, felicitando a su autor y agradeciendo también el haberme dado la posibilidad de haber participado en esta estupenda presentación del libro. Muy agradecido a todos los que han intervenido, a los que han seguido esta presentación en internet y, bueno, agradecer por último al Consejo General del Poder Judicial, que está representado en esta presentación por don Juan Martínez Moya, que también es especialista en el orden social de la jurisdicción. Muchísimas gracias a todos y estaremos en contacto. Así despedimos al juez Patricio Pazmiño y a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y del consejero Sergio Javier Molina Martínez, hacemos entrega de este reconocimiento. Igualmente al juez Ernesto Raúl Zaffaroni por sus participaciones. Finalmente, a la magistrada María Aurora de la Cueva Leu por su valiosa moderación en esta actividad. A todas y todos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.